Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la función racional. Primero vamos a ver la función racional de la forma f de x igual k entre x. Esta función también es llamada función de proporcionalidad inversa. Una función se llama racional cuando se escribe como una fracción. Entonces veamos el primer problema. Entonces ahorita vamos a estudiar cuando es k entre x, donde k es una constante. Entonces nos dicen sea f de x igual a 2 entre x y g de x a menos 2 entre x. Entonces nos pide encontrar los valores para f y para g usando esta tabla. Ya nos dan los valores de x, solo debemos de sustituirlos en f de x y en g de x. Eso lo podemos hacer utilizando nuestra calculadora. Recordemos que lo único que va a cambiar es el valor de la x para cada caso, ¿verdad? Utilizando todos los que están en esta fila. Luego nos pide determinar otros valores para f y g que no estén en 1. Luego ubiquemos esos puntos y tracemos la gráfica. Cuando se refiere a que no estén en 1, que no estén en esta tabla. Es decir, busquemos otros valores distintos a eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para esta gráfica, entre más puntos hay, se ve mucho mejor la forma que tiene. Luego nos pide que encontremos la ecuación de las funciones, cuyas gráficas resultan de desplazar f y g una unidad horizontalmente hacia la derecha y 3 unidades verticalmente hacia arriba. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, si llenamos nuestra tabla, acuérdense que la función f de x era era 2 entre x. Si yo divido 2 entre menos 8, esto da menos 0.25. Si yo divido 2 entre menos 4 da menos 0.5. Si yo divido 2 entre menos 2, eso da menos 1. Y así dividimos el 2 entre cada uno de estos valores de x. Luego hacemos lo mismo para cada uno de estos valores de x, pero ahora en vez de ser 2 entre x es menos 2 entre x. Y si se fijan, son los mismos valores, pero con signos contrarios. Luego nos pedía que encontráramos otros valores para f y para g. Entonces, por ejemplo, yo tomé estos de acá. Menos 7, menos 6, menos 5, todos estos. Los puse aquí y volví a calcular esos valores para la función f de x, que era 2 entre x. Y le hice lo mismo para la función g de x, menos 2 entre x. Si se fijan nuevamente, obtenemos los mismos valores en f y en g, solo que cambian los signos. Si escribimos o ponemos esos puntitos en el plano cartesiano, f de x es esta de acá y g de x es esta de acá. Si se fijan, aquí f de x tiene las ramas, una rama en el primer cuadrante y la otra en el tercero. Mientras que g de x tiene una rama, digamos, en el segundo y la otra en el cuarto. Si se fijan, lo único que cambiaba de esta función con esta, voy a recordarlo acá, es que f de x era 2 entre x, pero g de x era menos 2 entre x. Si se fijan, lo que ha pasado, por ejemplo, es que si la rama de f de x estaba acá, la de g de x pasó a estar al lado opuesto, digamos, o enfrente. Si la rama de abajo de g de x estaba al lado izquierdo, la de g de x va a estar en el lado derecho, como está acá. Si se fijan, eso es lo que prácticamente está haciendo el signo menos. Refleja o ocupa una simetría, o hace que sea simétrica una con respecto a la otra solo por el signo. Este es positivo y este es negativo. Lo que cambia de la gráfica es que se refleja al lado opuesto donde estaba la otra. Ahora dice CH de x una función cuya gráfica resulta de desplazar la función f una unidad horizontalmente hacia la derecha. Es decir, que vamos a mover, cuando decimos horizontalmente es que vamos a mover la x una unidad. Y cuando nos referimos que vamos a mover 3 unidades verticalmente, vamos a mover la y 3 unidades hacia arriba. Es decir, que tomamos f, por ejemplo, si yo tengo un punto, ya sabemos que los puntos son de la forma x, y. En este caso lo hemos puesto a, b. Entonces, la gráfica lo que va a hacer es que
En X la vamos a mover hacia la derecha. Recordemos que cuando vimos la función cuadrática, decíamos que el valor que mueve o que, sí, que desplaza horizontalmente, si lo queremos mover hacia la derecha, tiene que ser negativo. Entonces, y en el caso de que lo queramos mover hacia arriba 3 unidades, la Y, que es el valor de B, lo vamos a desplazar 3 unidades. Entonces, si nosotros aplicamos esto, f de a menos 1, es decir, f de x, que sería nuestro x, debe ser lo mismo que b menos 3. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es despejar la b. Entonces, este está restando, lo vamos a pasar a sumar con f de a menos 1. Ahora el valor de b, es decir, el valor que va a tener la x, que en este caso es representada por b, es la función evaluada en a menos 1 más 3. La ecuación de h de x va a ser f de x menos 1 más 3. Es decir, como x era de la forma 2, f de x era igual a 2 entre x, dice a x le tenés que restar 1. Entonces, en vez de poner 2 sobre x, le va a poner 2 sobre x menos 1. Luego, como dice que hay que subirla 3 unidades, se le suma 3. Si se fijan, lo que hemos hecho lo podríamos hacer intuitivamente. ¿Cómo? Bueno, yo digo que quiero un desplazamiento horizontal a la derecha. Cuando me voy a la derecha, el valor es negativo. Pero cuando me muevo horizontalmente, a quien afecto es a la x. Entonces, quiero moverme una unidad a la derecha, entonces le voy a restar 1 a la x. Luego, como quiero un desplazamiento vertical, a quien voy a afectar no es a la x, sino a toda la función. Entonces, a toda la función, que es esto, le sumo 3. ¿Por qué? Porque quiero subir 3 unidades. Si quiero subir, el valor que agrego es positivo, y si quiero bajar, el valor que agrego es negativo. Entonces, si gustan, nos podemos quedar con eso. Sin necesidad de hacer este procedimiento, lo podemos hacer de forma intuitiva. Entonces, ya tenemos la función h de x que se mueve un espacio a la derecha y luego sube 3 unidades. Ahora digamos que L de x, lo que queremos es desplazar a g de x, que g de x era menos 2, ¿recuerdan? Menos 2 sobre x. Dice que la queremos desplazar horizontalmente a la derecha, una unidad, y 3 unidades verticales. Entonces tomamos esta, y como quiero desplazarme una unidad a la derecha, bueno, le resto 1 a la x. Aquí está. Y luego quiero también subir 3 unidades hacia arriba. Entonces le sumo 3, pero a lo que ya me había quedado. Y esta sería la ecuación de la función L de x. Entonces recordemos, si yo me muevo a la derecha, el valor que agrego es negativo. Si yo me quiero mover a la izquierda, el valor que agrego es positivo. Aquí es lo contrario que si yo me muevo para arriba y para abajo. Para arriba sí es positivo y para abajo es negativo. Lo vamos a ver quizás un poquito más claro en los ejemplos. Ahora, ¿qué vamos a concluir? Si yo tengo una función de la forma k entre x, k puede ser un entero, puede ser una fracción, puede ser un decimal, puede ser cualquier número entre x, entonces a ese se le va a llamar función de proporcionalidad inversa o también función racional. Ahora, recordemos que los desplazamientos, por ejemplo, este valor que yo le agrego a la x, si es negativo, lo estoy moviendo a la derecha. Y si el caso de que esto fuera positivo, lo estoy moviendo a la izquierda. En el caso de Q, si Q es positivo, el desplazamiento es hacia arriba, y si Q es negativo, el desplazamiento es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, aquí dice que si P es mayor que 0, el desplazamiento es a la derecha. ¿Por qué? Porque aquí está tomando en cuenta este signo, pero en pocas palabras, si el número con todo y su signo es negativo, me muevo a la derecha, y si el número con todo y su signo es positivo, me muevo a la izquierda. Pasa lo opuesto. Ahora vamos a continuar siempre con la función racional, pero es de la forma x sobre x
k sobre x menos p más q, que es la función a la que acabamos de llegar, donde este valor es un desplazamiento horizontal, ¿verdad? Este es p, y el q nos hace referencia a un desplazamiento vertical. Entonces no se nos puede olvidar eso. Entonces, si se fijan, esta es la gráfica que acabamos de tener, la h de x. Este menos 1, como todo esto es negativo, significa que me estoy moviendo una unidad horizontal hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, y como este valor es positivo, me estoy subiendo 3 unidades. Luego me está pidiendo que calcule las asíntotas. Quiero aclarar que es una asíntota. Una asíntota es una recta a la cual la gráfica se acerca mucho, pero jamás la va a tocar. Y vamos a ver que para este caso, para este tipo de funciones, ¿quién es la asíntota? Y luego me piden que encuentre el dominio y el rango de la función h. Entonces, de lo que acabamos de ver del tema anterior, sabemos que h de x tiene un desplazamiento horizontal, una unidad a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Ahora, las asíntotas se trasladan de la misma forma. Una asíntota, la asíntota de la función k entre x, las asíntotas son y igual a 0. Pero como me estoy desplazando, ahora la y la he aumentado 3 unidades, entonces aquí también tengo que aumentarle 3 unidades. Entonces la asíntota ya no es 0, sino que es y igual a 3. La otra asíntota es x igual a 0. ¿Sí? Pero como yo le he restado 1, me he movido un espacio, entonces la función es x igual a 1. La asíntota es x igual a 1. Vaya, lo que quiero aclarar es que vaya, la función es de la forma k entre x menos p más q. Entonces, como el valor de p es 1, por eso le sumamos 1 a la x. Como el valor de q es 3, por eso le sumamos 3 a y. No metemos este menos 1 porque el menos es de fórmula, por eso no es x igual a 1, a menos 1, sino a 1. Porque lo que sumamos es el valor de la asíntota, le sumamos p, y al valor de la otra asíntota le sumamos q. Entonces por eso es y igual a 3 y x igual a 1. Entonces ya tenemos cuáles son las asíntotas. Las asíntotas son rectas, ¿verdad? Ahora, la gráfica de y igual a 3 es una recta, una línea horizontal, es decir, que vamos a tener aquí el plano cartesiano, el 3 en y está por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es pasar una línea recta por acá, ¿sí? Y mientras que x igual a 1 está acá, x igual a 1 es una recta que va a estar acá. Se va a pasar así. Entonces, ya vamos a ver cómo va a quedar la gráfica. Lo que va a suceder es que las asíntotas ya no van a ser el eje X ni el eje Y, sino estas nuevas rectas que hemos hecho. Es decir, que va a pasar por ahí muy cerca la función, va a pasar, digamos, muy pegadita acá, pero no los va a tocar. Y la otra va a pasar muy pegadita acá, pero no los va a tocar. Entonces, vamos a ver, solo voy a borrar eso. Y veamos cómo quedaría. ¿Qué es lo que les decía? Entonces, ahora, aquí está y igual a 3, que es la línea roja, y aquí está la x igual a 1. Y la gráfica ahora lo que va a hacer es acercarse mucho a ellas, pero sin tocarlas. Entonces, esta sería la gráfica de nuestra nueva función. Ahora nos estaba pidiendo el dominio y el rango. Entonces, como la función, recordemos que es 2, x menos 1 más 3, puedo tomar cualquier valor de x excepto aquel que haga 0 esto del denominador. ¿Por qué? Recordemos que es una fracción y yo no puedo tener una fracción donde su denominador es 0.
Es más, si usted introduce 2 entre 0 en su calculadora, le va a dar error matemático, porque esto no está definido. Entonces, es una indeterminación o no está definido. Entonces, no podemos tener que en el denominador se haga 0. Entonces, bueno, ¿cómo puedo saber cuándo esto va a ser 0? Digo, bueno, voy a tomar cuando x menos 1 es igual a 0. Tomo cuando x menos 1 es igual a 0 y despejo. Entonces, el único valor que hace que el denominador se haga 0 es 1. Entonces, puedo tomar cualquier valor menos al 1. Entonces, puedo hacerlo de esta forma, desde menos infinito a 1 sin tomarlo y desde 1 a más infinito. Otra forma de hacerlo es, puedo tomar cualquier número real menos al 1. Otra forma de hacerlo. ¿Sí? Puedo tomar cualquier número real excepto al 1, porque si tomo 1 me va a quedar 1 menos 1 es 0 y 2 entre 0 ya dijimos que no está definido. O lo puedo escribir como de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito sin tomar al 1. No puedo tomar al 1. Ahora, el rango, recordemos que son los valores de x que puedo tomar. En este caso, puedo tomar cualquier, valor de y que me devuelve la función, excepto el 3. Entonces su rango va a ser desde menos infinito hasta 3 y de 3 a más infinito. O puede ser también los reales menos el 3. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no puede tomar el 3 la función, el valor de y? Fíjense, y vale 3 y si se fijan, y es una asíntota. Entonces, si se fijan, los valores que estamos quitando son los valores de la asíntota. ¿Por qué? Porque en la x jamás va a tocar a x igual 1 porque es una recta en la que sí se acerca mucho a 1, pero nunca lo toca. Por eso, ese es el valor que le quitamos a los reales. Mientras que para el rango, el valor de y que jamás va a tomar es 3, porque sí se acerca mucho a la gráfica al 3, pero jamás lo toca. Entonces puedo tomar cualquier número real menos al 3. En y puede tomar cualquier número real menos al 3 y en x puede tomar cualquier número real menos al 1. Podemos concluir que si k y p y q son números reales, donde k tiene que ser distinto de 0, las asíntotas verticales son y igual q y x igual p, que es lo que les mencionaba. Y el dominio es de la forma de menos infinito a p unido a de p a más infinito. En ambos casos p va abierto. Y el rango va a ser de la forma de menos infinito a q unido de q a más infinito, pero sin tomar a q, que es lo que decíamos. Ahora vamos a ver la función racional cuando es de la forma ax más b más cx más d. Es decir, que siempre es una fracción, pero ya está la x tanto en el numerador como en el denominador. Dice, en el problema inicial nos pide que hagamos esta división de x más 1 entre x menos 2 para escribirlo de esta forma. Recordemos que si ya lo escribimos de esta forma, lo podemos hacer como el ejemplo anterior. Y luego nos pide que tracemos la gráfica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la división? Pues podemos utilizar la división sintética, que ya lo vimos en unidades anteriores. Recordemos que lo que hacemos es tomar los coeficientes. Aquí hay un coeficiente 1 y aquí hay un 1. Luego tomamos este valor, pero con el signo diferente. Entonces nos quedaría el 1 de la x que estaba, ¿verdad? Y el 1 que estaba sumando. ¿Sí? Entonces, solo escribimos los números. No es necesario escribir las letras. Entonces, escribimos los números y al lado izquierdo de acá escribimos el número que estaba, que era x menos 2, pero con signo cambiado. Entonces, primero bajamos el 1, eso da 1, luego multiplicamos 2 por 1 y eso lo escribimos acá, 2. Y 2 más 1, eso es 3. Entonces, luego que ya tenemos eso, recordemos que lo que hemos obtenido es un polinomio de grado más pequeño. Entonces, yo lo que he hecho es, este es el residuo, ¿verdad? Este es el cociente, como está aquí en la imagen. Entonces, estos valores que está acá, lo que me está ayudando a ver es cómo puedo escribir mi expresión de la forma que me lo han pedido. Entonces,
yo sé que x más 1 es lo mismo que yo multiplique el cociente por el divisor más el residuo. Entonces, x más 1 es 1 por x menos 2 más 3. Ahora, bueno, dirán ustedes, lo que vamos a hacer es, esta expresión que está acá, la vamos a dividir entre x menos 2, cada uno. Por eso quedó esto dividido entre x menos 2 y esto de acá dividido entre x menos 2, pero lo separamos. Se cancelan los x menos 2 y queda 3 entre x menos 2. Y si se fijan, ya lo tengo de la forma k entre x menos p más q. Entonces ya estuvo. Ya tengo el valor o ya lo tengo de la forma que yo quería. Entonces, como ya lo tengo de la forma quién es P, quién es Q, lo puedo saber. P en este caso es 2, porque es el valor que se le está restando a la X, ¿verdad? Y Q es el valor que se está sumando ahí solito, que en este caso es 1. Entonces, si se fijan, va a ser una gráfica que está desplazada 2 espacios a la, en este caso sería 2 espacios a la derecha y se ha subido una unidad. Entonces las asíntotas, según lo que acabamos de ver, la asíntota horizontal es 2 y la asíntota vertical es 1. Entonces, si solo graficamos 3 entre x, es decir, si yo me olvidara de los desplazamientos, sería la función sin desplazar. Pero si lo desplazo, recordemos que al desplazar lo que estamos haciendo es moviendo tanto horizontal y vertical. Si se fijan, aquí está esta línea vertical, es x igual 2, que es el desplazamiento horizontal y al mismo tiempo es la asíntota. Y tenemos y igual a 1, que en este caso es la asíntota vertical. Entonces, al dibujar las asíntotas, solo trazamos una curva que se pegue mucho a ellas sin tocarlas y esa sería nuestra función. Prácticamente sale más fácil primero dibujar las asíntotas y luego dibujar la gráfica. ¿Qué podemos concluir? Que si A, B y D son números reales, no todos iguales a 0, y C es igual, o más bien es distinto de 0, C no puede ser 0, porque entonces solo tendríamos un coeficiente, no tendríamos una función en X. Entonces, a esta función le vamos a llamar función racional también. Es una función racional como todas las anteriores que vimos, pero es especial. Entonces, la ecuación de f puede llevarse de esta forma si hacemos la división sintética, ¿verdad? Entonces, ya podemos pasar de una función de este tipo a una función de este tipo de acá, solo haciendo la división sintética.